Hola, arrancamos de una vez con este análisis legal. Hoy nos metemos de lleno a desmitificar un tema que, la verdad, es fascinante, pero a veces un poco complejo: la administración fraudulenta. Para lograrlo, vamos a diseccionar una decisión súper reciente y clave de la Corte Suprema de Justicia de Perú, la Casación 3190-2022 de Ayacucho. Ojo, este va a ser un análisis estrictamente objetivo de los hechos. La idea es entender, en la vida real, cómo funcionan las reglas financieras y, sobre todo, qué pasa cuando alguien rompe las responsabilidades corporativas. Bien, entremos de lleno en esto. Este documento oficial que tenemos aquí, emitido en agosto de 2024, viene directamente de la máxima autoridad judicial del país. Y no es solo un montón de papel lleno de jerga legal incomprensible. Es el veredicto final. Es un precedente clarísimo sobre las responsabilidades que caen sobre quienes manejan dinero ajeno. Nos da, con lujo de detalles, el paso a paso de cómo ciertas decisiones administrativas cruzaron la línea y terminaron, en el terreno penal. Para que no nos perdamos, nuestro mapa de ruta de hoy tiene 4 paradas. Primero, la base legal. Luego, el caso San Cristóbal en sí. Después, vamos a desarmar la anatomía de este préstamo irregular. Y cerramos con la decisión final de la Corte Suprema. Así de simple. Empecemos por el principio, el fundamento legal. Exactamente, ¿qué significa administración fraudulenta? Para entender este delito en profundidad, tenemos que hablar de lo que la ley llama infracción de deber. A ver, esto no es el típico asalto a un banco con pasamontañas, nada que ver. Esto es lo que se conoce como un delito especial propio. Es decir, literalmente solo lo pueden cometer personas que ya ostentan el poder. Hablamos de directivos, gerentes, gente con cargos formales de representación. La clave aquí es que esta gente tiene un deber positivo, una obligación legal y fiduciaria absoluta de proteger el patrimonio de la institución. Entonces, cuando usan esos fondos para beneficio propio o para terceros, sin ninguna justificación legal, rompen esa confianza. Y ahí es donde la cosa se vuelve un delito. Entonces, el punto crucial de todo esto recae en 2 palabras: peligro concreto. La Corte Suprema es súper explícita en esto. No basta con ser un mal administrador o cometer un simple error de oficina, ¿no? Para que sea administración fraudulenta, las acciones tienen que generar un riesgo económico real, algo que se pueda medir, o directamente causar una pérdida efectiva al patrimonio de la entidad. Básicamente, la ley exige que exista una amenaza inminente o un daño comprobable en la cuenta bancaria de la institución para poder hablar de que se configuró el delito. Pasemos a la vida real. Entremos a la segunda parte, el caso de la cooperativa San Cristóbal y el incidente que desató todo el caos. 1.710.000 soles. Esa es una cifra enorme. Ese es el monto exacto del crédito irregular que le otorgaron a la empresa constructora Army, Sociedad Anónima. De golpe, ese concepto teórico de peligro que hablábamos hace un momento aterriza en la realidad con hechos financieros fríos, tangibles y de altísimo riesgo. Este fue el capital exacto que salió volando de las arcas de la cooperativa y que se convirtió en el núcleo de todo el proceso que la Corte Suprema tuvo que evaluar. Y fíjense en la línea de tiempo porque es fascinante. Es increíble ver lo rápido que pasa todo al principio y lo lento que es el camino de la justicia después. El comité de la cooperativa empezó sus funciones en febrero de 2015. Para el 17 de marzo, o sea, apenas unas semanas después de asumir el cargo, ¡pum!, aprueban este préstamo gigante en Ayacucho. Y para el 26 de marzo, el dinero ya se estaba desembolsando físicamente en Lima. Todo esto pasó en un abrir y cerrar de ojos, lo que demuestra la rapidez con la que se pueden eludir los controles institucionales. Y luego, un salto inmenso hasta agosto de 2024. Casi una década después, para por fin llegar a un fallo definitivo. Bien, vamos a la parte 3. Hagamos una autopsia paso a paso de este préstamo y veamos cómo falló toda la maquinaria interna. Si analizamos el expediente de crédito que evaluaron, las señales de alerta eran del tamaño de un edificio. Bajo cualquier sentido común financiero, eran imposibles de ignorar. Primero, la constructora Army ni siquiera era socia de la cooperativa en ese momento. Segundo, tenían un historial crediticio en rojo. Tercero, mantenían deudas pendientes con otras 5 entidades financieras. Y por si fuera poco, tenían letras protestadas sin aclarar con 9 entidades adicionales. A ver, cualquier evaluación objetiva de riesgo hubiera frenado el proceso en seco. Pero, de alguna manera completamente inexplicable, el comité decidió avanzar y aprobar el crédito millonario. Para entender verdaderamente la gravedad de estas omisiones, veamos las reglas que sí existían en papel.
Para sacar un crédito de nivel 6 como este, el manual de la cooperativa exigía 3 candados institucionales de seguridad. Paso 1. El expediente requería la revisión y opinión favorable del Comité Técnico de Créditos. Paso 2. Requería la aprobación de la gerencia de nivel 5. Y paso 3. Solo entonces pasaba para la autorización final del Consejo de Administración. Estas serán las barreras diseñadas para proteger el dinero de la gente. Y esto ilustra de manera brillante cómo se materializó, en la práctica, esa famosa infracción del deber. Al contrastar las reglas obligatorias con la realidad de lo que hicieron, las diferencias son alarmantes. El primer filtro, la opinión favorable del comité técnico, sencillamente se lo saltaron, lo omitieron por completo. Pero más grave aún, en el acta oficial del Consejo dejaron por escrito de forma totalmente falsa que habían ido a realizar la constatación física del inmueble que se ofrecía como garantía. La investigación demostró que esa inspección técnica jamás ocurrió. Literalmente evadieron los candados de seguridad y falsificaron el cumplimiento de los protocolos. Como resultado matemático y directo de ignorar todas estas banderas rojas, el daño económico no tardó en explotar. Incluso después de que lograron rematar los inmuebles de garantía en 2017, propiedades que resultaron totalmente insuficientes, quedó un saldo enorme sin pagar, 832.444 soles con 30 céntimos. Así que ese peligro concreto que dice el Código Penal dejó de ser una teoría del libro y se transformó en un perjuicio económico efectivo y devastador para la institución. Llegamos a la última parte. Veamos cómo la Corte Suprema analizó todos estos hechos y cuál fue su veredicto final. Ahora, lo que es realmente interesante de esta parte es la firmeza de la Corte frente a la defensa. En su recurso, los acusados intentaron argumentar que el crédito, según ellos, sí estaba cubierto por las garantías iniciales, o que había errores en cómo los jueces valoraron las pruebas en el juicio. Pero la Corte Suprema fue categórica al desestimar todo esto. Determinaron que el juicio original respetó absolutamente las reglas de la prueba, la lógica y la sana crítica. En resumen, el fallo concluyó que se probó de forma innegable tanto el tremendo agujero económico ocasionado como la grave vulneración de los deberes fiduciarios, sin ningún defecto legal que pudiera salvarlos de la condena. La conclusión judicial se resume en esta declaración contundente, leída directamente del fallo, y cito: declararon infundado los recursos de casación. En consecuencia, no casaron la sentencia de vista. Fin de la cita. Con este pronunciamiento, el máximo tribunal no solo ratificó las condenas de libertad suspendida para los implicados, sino que mantuvo inalterable la multa civil. Se confirmó una reparación civil solidaria tremenda, que asciende a más de 1.400.000 soles a favor de la cooperativa agraviada. Las evidencias demostraron que la conducta criminal fue simplemente innegable. Y todo este recorrido legal y financiero culmina en una reflexión sumamente provocadora. Cuando tienes en tus manos el poder fiduciario de una entidad, ¿en qué punto exacto una gestión administrativa ineficiente cruza la raya y se convierte en un acto criminal? El caso de la cooperativa San Cristóbal nos deja una lección clarísima. La respuesta no está en cometer un simple error gerencial, está en el desprecio absoluto y deliberado de los controles internos, en la ceguera intencional frente a indicadores de riesgo que eran evidentes y en exponer de forma irresponsable el dinero de otros a un peligro concreto y devastador. Existe una línea muy fina entre asumir el riesgo normal de hacer negocios y cometer el delito de administración fraudulenta. Y hoy, con este fallo, nos ha quedado completamente claro exactamente por dónde se traza esa línea.